Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a ustedes siempre. Amén. Hoy vamos a hablar del Padre Nuestro y las peticiones por bendiciones espirituales. Cuando un niño comienza a hablar, no hace más que copiar las palabras que oye de sus padres y las repite, y luego va aprendiendo el significado de cada una de las palabras que formula. Así también sucede con la oración. Aprendemos viendo a otras personas orar, especialmente a nuestros padres. Y nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, nos enseña a hablar con Él, y a medida que vamos creciendo en años y en fe, vamos comprendiendo el significado de estas palabras del Padre Nuestro. Así aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿En qué parte se divide esta oración? El Padre Nuestro se divide en estas tres partes: la introducción, las 7 peticiones y la conclusión. ¿Y qué rogamos en las 7 peticiones? En las primeras 3 peticiones rogamos por bendiciones espirituales. En la cuarta, por dones temporales. Y en las últimas 3, por la prevención de lo malo. Hoy veremos la introducción y las 3 primeras peticiones del Padre Nuestro, donde oramos pidiendo por bendiciones espirituales. Así comenzamos a orar en la introducción: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa esto? Dios, por estas palabras, quiere atraernos cariñosamente para que creamos que Él es nuestro verdadero Padre y nosotros sus verdaderos hijos, y para que le roguemos con seguridad y confianza, como los hijos amados a su amoroso Padre. Como dice el himno de Martín Lutero sobre el Padre Nuestro, en el himnario culto cristiano número 449, dice: Padre nuestro en lo celestial, que a todos mandas por igual ser hermanos en invocar tu santo nombre e implorar, haz que oremos con unción, con honda fe del corazón. Fue así que oró Abraham a Dios con fe. Lo leemos en Génesis 18, versículo 23 al 32. Abraham intercedió por Sodoma así: Se acercó a Abraham y dijo a Dios: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: Si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: He aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo Dios: No la destruiré, si hallare
allí 45. Y volvió a hablarle a Abraham y le dijo, quizás se hallaran allí 40. Y respondió Dios, no lo haré por amor a los 40. Y dijo Abraham, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió Dios, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo Abraham, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió Dios, por amor a los 20. Y volvió a decir a Abraham, no se enoje ahora mi señor, si hablo solamente una vez más. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió Dios, por amor a los 10. Hermanos, esta historia es maravillosa, que responde perfectamente qué es la oración. La oración es el acto en el cual con corazón y labios exponemos nuestras peticiones delante de Dios, lo alabamos y le damos gracias. Como dice el Salmo 10, versículo 17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. E Isaías 65, versículo 24. Antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Solo Dios es Dios omnipotente. Tú no. Solo Dios podía salvar a Lot. Abraham intercedió por Lot, pero la ayuda estaba en Dios. Así que ahora que tenemos la certeza que podemos hablar a Dios con seguridad y confianza, veamos la primera cosa que debemos pedir. Primera petición, santificado sea tu nombre. ¿Y qué significa esto? El nombre de Dios es, en verdad, santo en sí mismo. Mas rogamos en esta petición que sea santificado también entre nosotros. ¿Y cómo se hace esto? Se santifica el nombre de Dios cuando la palabra divina se enseña con toda claridad y pureza. Y nosotros, como hijos de Dios, vivimos conforme a ella de una manera santa. Ayúdanos a esto, amado Padre Celestial. Mas el que enseña y vive de modo diferente de lo que enseña la palabra de Dios, profana, ¿eh? Ensucia, denigra entre nosotros el nombre de Dios. Líbranos de esto, amado Padre Celestial. Pero te pregunto, ¿qué significa la oración de que su nombre sea santificado? ¿No es santo de por sí? Respuesta, sí, el nombre de Dios siempre es santo en su esencia, pero en nuestro uso no es santo. Por causa nuestra, el nombre de Dios es ultrajado y blasfemado. Como para un padre humano es una vergüenza y un deshonor el tener un hijo malo y degenerado, que se opone con palabras y obras, de modo que por su causa es menospreciado y vilipendiado, así también constituye una deshonra para Dios cuando nosotros no nos llamamos por su nombre y tenemos de Él toda clase de bienes, enseñamos, hablamos y vivimos de otra manera de la que corresponde a hijos piadosos y celestiales, de modo que tenga que oír que se dice de nosotros que no somos hijos de Dios, sino del diablo. Por lo tanto, ves que en esta petición pedimos precisamente lo que Dios exige en el segundo mandamiento. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. A saber, no abusar del nombre de Dios para jurar, maldecir, mentir, engañar, etc. Sino pedimos usarlo provechosamente
para alabanza y gloria de Dios. Bien, pasemos ahora a la segunda petición, lo segundo que Dios quiere que pidamos. Venga tu reino. ¿Y qué significa esto? El reino de Dios viene, en verdad, por sí mismo sin ninguna de nuestras oraciones. Mas rogamos en esta petición que venga también a nosotros. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, viene el reino de Dios cuando nuestro Padre Celestial nos da su Espíritu Santo, de modo que por su gracia creamos su santa palabra y vivamos en santidad, aquí en la tierra, temporalmente, y también allá en el cielo para siempre. Y aquí sucede lo mismo que en la primera petición. El nombre de Dios es santo en sí mismo, y no obstante rogamos que sea santo entre nosotros. Es decir, que se establezca entre nosotros y con nosotros, de modo que también seamos una parte donde sea santificado su nombre y entre en vigor su reino. En consecuencia, rogamos aquí, primero, que la palabra de Dios mantenga su poder entre nosotros y que su nombre, el nombre de Dios, se alabe de este modo, por la santa palabra y por una vida cristiana, para que nosotros, que la hemos aceptado y creído, permanezcamos en ella. Y para que entre otras personas esta palabra obtenga adhesión, aplauso y se extienda poderosamente por el mundo. Todo ello es como si oráramos al Padre así. Amado Padre, te pedimos que nos des primero tu palabra, para que el Evangelio sea predicado rectamente por todo el mundo. Segundo, que también se acepte por la fe y actúe y viva en nosotros, de manera que tu reino se ejerza entre nosotros por la palabra y el poder del Espíritu Santo, y se destruya el reino del diablo, para que no tenga ningún derecho ni fuerza sobre nosotros, hasta que finalmente quede aniquilado del todo, y el pecado, la muerte y el infierno sean extirpados, para que vivamos eternamente en perfecta justicia y bienaventuranza. Esto significa, venga tu reino, Señor. Pero también tenemos una tercera petición por bendiciones espirituales, y es esta: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O como en otra forma oramos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Lo importante es que captemos el significado. ¿Qué significa eso? La buena y misericordiosa voluntad de Dios se hace en verdad sin nuestra oración. Mas rogamos en esta petición que se haga también entre nosotros. ¿Cómo se hace esto? Bueno, la voluntad de Dios se hace cuando Dios quebranta e impide todo mal consejo y voluntad perversa que estorbarían santificar el nombre de Dios, o no permitirían que su reino viniese a nosotros, tales como la voluntad del diablo, del mundo y de nuestra propia carne. Y cuando Dios nos fortalece y conserva firmes en su palabra y en la fe hasta el fin, todo esto es su misericordiosa y buena voluntad. Y allí yo me pregunto, ¿por qué debemos pedir a Dios que se haga solamente su voluntad? Bien, ¿por qué? Porque allí donde la palabra de Dios es predicada, aceptada o creída y da frutos, no faltará la bien amada Santa Cruz. Es decir, nadie debe pensar que tendrá paz, sino que ha de sacrificar cuanto posee en la tierra: bienes, honor, casa y hacienda, mujer e hijos, cuerpo y vida. La consigna es perseverar y con paciencia padecer los ataques y abandonar lo que nos quitan. Por lo tanto, es tan necesario que pidamos sin cesar así: amado Padre Celestial,
hágase tu voluntad, no la del diablo y la de nuestros enemigos. Y que todo lo que quiere perseguir y destruir tu santa palabra o impedir tu reino, tenga fin. Concédenos que soportemos con paciencia cuanto tenemos que sufrir en esta vida por tu palabra, que lo sobrellevemos con fe, para que nuestra pobre carne humana no ceda, no afloje ni desfallezca por debilidad o pereza. Nos consolamos e insistimos en que la voluntad y el propósito del diablo y de todos nuestros enemigos tengan que perecer y deshacerse, aunque ahora ellos piensen estar orgullosos, seguros y poderosos. Queridos hermanos en la fe, especialmente rogamos que se realice la voluntad de Dios en nosotros, por ejemplo, en tiempos de enfermedad, y especialmente cuando hay casos de enfermedad en donde peligra seriamente nuestra vida física. Rogamos al Padre Celestial que al menos nuestra vida espiritual, nuestra fe, se mantenga intacta. Esa es mi oración también por ustedes si están enfermos. Que aunque nuestra carne se debilite y muera, sin embargo nuestra vida espiritual se fortalezca interiormente en la fe en Cristo, en la esperanza de su resurrección y la nuestra para la vida eterna, para que estemos sin temor frente a la muerte, porque Cristo, la vida, está a nuestro lado. Esta es la misericordiosa voluntad de Dios para con ustedes. Cristo mismo rogó por nosotros en la cruz. Es por su sangre intercesora, la de Cristo, que nuestra oración tiene libre acceso al cielo. Cristo dio su vida para que Dios, estando ahora en paz con nosotros, oiga nuestros ruegos, porque nosotros confiamos en Cristo, el único mediador ante el Padre. Sin Cristo, Dios no nos escucha, pero con Cristo, el Padre nos trata como sus verdaderos hijos, como trató a Abraham, y realmente está atento a nuestros ruegos incluso más de lo que nosotros mismos pensamos o imaginamos. Cristo nos quiere convencer a orar, no solamente estas peticiones, sino también teniéndolo a Él como mediador, como nuestro intercesor y sumo sacerdote a la derecha de Dios. Él lo dijo: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermanos, no tengan miedo de incomodar o molestar a Dios. Pero tampoco crean que la oración de un cristiano es mejor o más oída que la de otros cristianos. Si estás bautizado y crees en Cristo, tu oración es preciosa para Dios, porque confías en aquel que es tu sumo sacerdote y mediador ante el Padre, aquel que el mismo Dios envió desde el cielo para enseñarte a orar, pero también para morir por tus pecados, a fin de que ahora, a pesar de ser malos y pobres pecadores, aún así Dios estime tu oración como valiosa. Pero esto no por algún mérito nuestro, sino por los méritos de Cristo y por la obra de Cristo. No necesitamos indulgencias papales para ser libres de un purgatorio, ni tampoco precisamos la intercesión de la Virgen María ni de ningún santo, porque Cristo mismo nos enseña que podemos y debemos rogar directamente a nuestro Padre del cielo en su nombre. Toda oración que no sea hecha conforme a la enseñanza de Cristo no es una oración verdadera para Dios, sino una vana repetición. Dios solo quiere oírte y atenderte a través de Jesús,
su Hijo, y tal como Jesús nos enseñó a orar. Si hemos aprendido esto y le creemos a la palabra de Dios, tal vez debamos repensar nuestras actitudes y prácticas en cuanto a la oración. Debemos arrepentirnos y enmendarnos. Yo mismo oraba mal como católico romano, por ignorancia, y tuve que reaprender a orar, y me costó. Pero ahora como luterano también debo cuidarme de otro peligro o extremo, y es quizás pensar que la oración de alguno de mis hermanos o la oración del pastor es como si fuera más eficaz o efectiva que la de otros hermanos. En verdad Dios ya se agrada de ti y de tu oración, porque estás bautizado y eres un hijo de Dios, y Dios es tu Padre Celestial. Y Dios ama a sus hijos a todos por igual. Así que la oración de un niño cristiano de 5 años, que sus padres le enseñaron a orar, que el niño vio orar a sus padres y aprendió a orar con sus padres, aunque tan solo sea una oración de 10 palabras, es tan efectiva e importante para el Padre Celestial como la más bella de las oraciones. En definitiva, hoy Dios te anima a orarle a Él, porque es tu Padre, y un Padre que en Cristo Jesús siempre está más que dispuesto a oír y atender a sus hijos. Amén.